Hola a todos, disculpe, hubo un problema técnico y no me estaba dejando entrar, por eso unos minutos más tarde y me gustaría saber qué les ha parecido hasta ahora el curso que han visto de manera virtual. Sé que están por la mitad, todavía le faltan dos, bueno, una unidad y media más o menos, pero les ha parecido interesante las lecturas, han tenido dudas, lo han podido completar o seguimos adelante y mejor no hablamos de eso. ¿No hay comentarios? Entonces seguimos adelante ah, y para que ustedes terminen de completar. Lo que sí quería decirles es que vi que ya algunos de ustedes colocaron la primera evaluación, la primera tarea obligatoria. Estoy haciendo referencias a la obligatoria. Eh, es un ensayo y claro, se les da como unas libertades en el ensayo, pero en algunos casos no les he puesto nota porque, bueno, son muy pocos y si pongo notas a unos y a los otros no, no me parece justo para todos porque ya alguno va a saber como por qué vía ir. Pero sí me pareció particular que hay ensayos, no, no voy a decir quiénes son o quiénes no son, cada quien lo toma a beneficio de inventario. eh, un ensayo de una página. Yo, yo, yo no estoy diciendo que una página sea muy poco. Simplemente le estoy diciendo que quizás es momento de replantearse y alargar un poco más ese ensayo. Igualmente que hay algunos que la bibliografía, eh, tú dices, bueno, esto es raro que no haya referencias ni haya bibliografía, o sea, solamente una o dos lecturas solamente. Em, Como les digo, no los estoy diciendo qué es lo que está bien y qué está mal, pero sí hay como una diferencia muy notoria entre un ensayo de una página y un ensayo, por muy breve que sea, y un ensayo de 8 páginas. No quiere decir que muchas páginas sean mejor o pocas páginas sean mejor. Lo que estoy diciendo es que todavía tienen oportunidades y si quieren releerlo, porque ya los leí, pero igualmente no les he colocado las notas, eh, si lo consideran, como estoy diciendo, no estoy diciendo que sean ustedes o que sean los que no están aquí. Lo estoy diciendo beneficio de inventario, simplemente piénsenlo. Si están satisfechos, lo dejan. Si creen que pueden mejorarlo o cambiarlo, lo pueden hacer. Como yo les digo, simplemente es que hay una diferencia como muy grande entre uno y otro y que un ensayo de una página, cuando generalmente un ensayo corto es como de tres, es un poco particular. No estoy diciendo que esté mal, no quiero que hablen por hablar, pero quizás la posibilidad de hacer una mayor referencia o una mayor reflexión no está. También es un ensayo, no es un trabajo monográfico, eso también lo entendemos. Entonces, simplemente le hago ese comentario de beneficio inventario porque todavía la mayoría no ha entregado la primera tarea. Revisé las que ya han entregado y algunos están bien regular o muy largos o muy cortos o piensan que es más una monografía. O sea, simplemente lo estoy dejando para que ustedes decidan. Si ustedes no lo han entregado, revisen el material que está y las sugerencias. Yo diría que un ensayo corto para esta pregunta de 3 páginas a 4 estaría perfecto. Si escribieron mal, está bien, yo no voy a decir. Si escribieron menos, también, pero tengan espacio para poder hacer la reflexión. A eso me quiero referir. Entonces, no, tómenlo como beneficio de inventario, simplemente. Creo que a limpio no habría ningún problema que si alguno quiere cambiar lo que ya ha colocado, pueden bajar la tarea y volverla a subir porque todavía están a tiempo. Si alguien lo quiere hacer, no estoy diciendo que lo tengan que hacer. Si alguien considera que lo quiere hacer, creo que se podría hacer porque todavía están a una unidad y tantito. Simplemente, o montar una nueva y que diga, esta sí es. Entonces revisaré al final todas completas y simplemente a beneficio de inventario, como les digo. Entonces vamos a comenzar, digamos que el proceso de reflexión y de conversación de lo que sería la segunda reunión virtual presencial que tenemos. Y aquí vamos a recapitular un poco lo que ya hemos tenido, pero vamos a ver un poco más hacia futuro y ejercicios un poco más prácticos tomados en la realidad.
porque al fin y al cabo parte de lo que es la educación ENI para los derechos humanos es tener contacto con esas realidades. Entonces voy a traer unos tips y algunas actividades para conversar y poder reflexionar o ver distintos puntos de vista. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Entonces vamos a comenzar. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, se ve muy. Ok. Entonces, aquí como les dije en la clase anterior, este es un espacio para conversar, plantear ideas, y yo lo que estoy haciendo es como un eje de generar espacios para la discusión y el intercambio de ideas. Por eso esta va a ser incluso mucho más práctica que la anterior, porque a partir de lo que ustedes ya han visto, de sus experiencias y de lo que creen que van a ver o los materiales que ya han visto de la unidad 3 y 4, que van a estar viéndolo ustedes ahora, permitir esa experiencia y que también les pueda servir como referencia de quizás alguna actividad que puedan llevar a cabo en sus centros de estudios, con sus profesiones, con grupos. Entonces, simplemente son unos ejemplos. Entonces, comenzamos aquí, retomando un poco para el objetivo general para centrarnos, que es caracterizar la educación en y para los derechos humanos como horizonte ético y político, desarrollando sus principios filosóficos y metodológicos, sus fines y su contenido o contenidos esenciales. A eso nos estamos trabajando. Ya ustedes han visto lo que es el tema uno y 2, y estarán ustedes ahorita en la tercer tema, que es analizar las áreas de aprendizaje, y la semana que viene o la otra estarán ya en el cuarto tema para cubrir o completar todo lo que es el proceso. Aquí me permito hacer un ápice. La cuarta evaluación, es decir, la segunda evaluación obligatoria, que es la segunda tarea obligatoria, que es el cuarto tema, les van a permitir hacer un ensayo o un video. Yo fui una de las personas que promovió el tema de hacer videos cortos, porque la realidad es que ahora funcionamos con videos cortos. Eh, por muy que nos guste o no, es una realidad que tenemos. Y a veces, por lo menos a mí me resulta quizás más sencillo hablar con ustedes en una clase que hacer un video corto o hacer un audio corto. Pero la realidad es que para llegarle a cierto grupo de personas, sobre todo a los jóvenes, es necesario hacer el video corto. Entonces, los animo, si quieren, a que lo hagan. Quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes ya sean expertos en el tema y les cueste mucho menos lo que me costó a mí grabar los videos cortos y tratarlo a condensar, pero creo que es una experiencia interesante. Traten, si lo van a hacer, no pensar solamente en una pared blanca al fondo. Claro, ahorita yo estoy utilizando el fondo de mi casa por la hora en la cual estoy, pero les animo a que traten de ser lo más creativos posible, sin que les consuma muchas horas de tiempo la preparación ni costos materiales, sino que traten de pensar a qué público va dirigido eso y colocarlo con una notica. Cuando ustedes monten el video, coloque, este va dirigido a personas entre 15 y 18 años, o entre 55 y 60 años. Poco también para saber más o menos hacia qué público ustedes lo pensaron, si es que pensaron que iba a ir a un público específico o ponen público general para entender que básicamente es para cualquier persona que en algún momento esté revisando el Instagram, TikTok o YouTube, le salga la información. Entonces, lo podemos ver y lo pueden revisar. De hecho, ustedes pueden verse que las presentaciones grabadas que yo les hice, que está al inicio, cada una de las unidades, eso yo lo habré hecho, no sé, hace 6 años atrás, más o menos, un poco más, un poco menos. Y ya de ese momento ahora he cambiado y he mejorado, o creo que he mejorado sustancialmente, esa es mi esperanza sincera, pero hacerlo corto es mucho más complicado que hacerlo largo. Eso es lo mismo resulta cuando la gente escribe. Escribir corto a veces es mucho más complicado a escribir largo.
Eso sí, si es corto, que sea conciso y que sea completo. No porque tenga menos palabras o menos páginas, va a ser mejor y se va a sentir más pulido. Cuiden eso, simplemente como sugerencia para que lo tomen en cuenta. Igualmente que en las clases anteriores, si quieres hacer comentarios o preguntas, porque la dinámica de esto es una clase que sea lo más participativo o dinámica de clase, quizás esto es más un centro de encuentros que una clase propiamente dicha o eso es lo que yo aspiro, es que en estas actividades que van a ser básicamente prácticas, todo lo que vamos a tener en esta hora y tanto, ustedes participen, den sus opiniones, comenten, porque es la única forma en la cual vamos a poder desarrollar la materia. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio. Bueno, esto es recapitulando lo de la clase pasada para entender que la educación ENI para los derechos humanos implica que damos contenido y damos valores, dependiendo si es en derechos humanos para los derechos humanos, pero que a su vez no hemos reflejado o se ve influenciado por la realidad, el entorno y por la metodología o el diseño que ustedes estén llevando o que quieran llevar a práctica en el momento en el cual estén dando la actividad o estén preparando la actividad. Aquí vamos a comenzar y les pido que escuchen, no solamente que oigan, que escuchen esto. ¿Escucharon? Sí. Pues bueno, es esta canción así como se ve en la pantalla, Si el norte fuera el sur, de Ricardo Arjona, del Ujú. 96. Pues Sí, pero, ya. ajá, dime. Y bueno, yo lo considero un poquito la distopía de lo que es esa bipolaridad también de lo que es y lo que debe ser, Ok, ¿verdad? La realidad de la teoría a la práctica, ¿verdad? Y esa disparidad también que hay entre el mundo, entre lo que legalmente debería de ser, lo que moralmente también, ¿verdad? ok. Son como dice, ¿verdad? Es este mundo en donde trabajas y aportas y pagas, pero al final no tienes nada. Claro, O lo que está, tienes derechos y obligaciones por ser mayor de edad, pero para algunas cosas sí eres apto y para otras no. Y para unas eres moralmente, perdón, emocionalmente maduro y para otras no. Entonces, a esto me refiero con la distopía y esa reflexión, ¿verdad? Ricardo Arjona es muy, muy, muy poético también en sus letras, entonces, pues eso no es lo que refleja, ¿verdad? eh, ay, disculpa, Nicolás escribió que la contradicción de la cultura estadounidense. ¿Alguien más quiere compartir esta primera parte de qué creen o qué está narrando Ricardo Jona en esta primera parte? Digo, primera parte de la canción, simplemente. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Aquí le está narrando básicamente porque lo que escuchas y lo que ves son dos cosas distintas, porque las imágenes son unas imágenes centradas más en lo que es el campo latinoamericano, se podría decir, o lo que típicamente suelen colocar como campo latinoamericano, zonas rurales latinoamericanas, mientras lo que está narrando en buena parte y con algunas imágenes, es la realidad que en teoría se vive en Estados Unidos y es el norte que ellos hablan. Ahora vamos a ver esta segunda. Ok, esta segunda parte o esta otra parte de la canción a qué hace referencia. Bueno, que si ¿Alguien sabe? fuéramos país de primer mundo, ¿no? Somos país de tercer, bueno, los países latinoamericanos están considerados en Centroamérica como país de tercer mundo, tiene sus excepciones, pero si fuéramos país de primer mundo, pues lideraríamos, ¿verdad? Y todas nuestras particularidades como latinos serían nuestras potencialidades, pero no es así. Ok, ¿alguien más quiere comentar?
Es que Nicolás, voy a leer lo que escribe Nicolás, que lo está haciendo por el chat. Hay una comparación entre rasgos culturales estadounidenses y latinoamericanos abordada irónicamente. Ajá. ¿Alguien más? ¿Se quiere sumar? ¿Compartir? Hay Indudablemente aquí estamos comparando dos realidades. La primera es algo que podríamos decir que es tangible, porque son realidades que podemos concretar o reconocer. La segunda es un elemento básicamente de tal vez qué pasaría si la cosa fuera distinta, si los que en teoría el país desarrollado seríamos los latinoamericanos y no los estadounidenses. Y comienza a hacer comparaciones entre qué es lo que en Estados Unidos, qué es lo que la primera parte narra y cómo sería en la segunda parte, que es la segunda parte de la narración. Pero aquí un punto importante que la gente a veces no se da cuenta, que él dice, seríamos igual o quizás peor. Es decir, bajo las mismas circunstancias que vive la gente o la premisa en la cual se desarrolló el norte, que en este caso lo utiliza como ejemplo Estados Unidos, nosotros no podemos decir per se que vamos a ser mejor o que no cometeríamos esos errores. Puede ser efectivamente que cometamos exactamente los mismos errores o incluso unos mayores. Entonces aquí es un punto interesante porque a veces discutimos desde la pureza que nosotros consideramos que uno es incapaz de hacer o de realizar, porque nosotros no somos así, nosotros no seríamos, no tendríamos discriminación, no seríamos opresores, no, bueno, el decreto que habla, que hace referencia ahí, es un decreto que del año 94 en la cual California quería que todos los inmigrantes ilegales no tuviesen ningún acceso a ningún tipo de servicios, ni sanitarios de ningún tipo en Estados Unidos, básicamente porque son ilegales y si eres ilegales no existes dentro de ese país. Un poco ese era el contenido del decreto por si no se acuerdan de qué estaba haciendo referencia. Y aquí es bien donde viene un punto interesante. ¿Por qué? Básicamente porque frente a ejemplos como estos o hechos, te podemos tener percepciones diferentes o podemos entender las realidades de manera diferente porque estamos hablando de épocas distintas. Hablar de estos hechos, si estamos en los años 90 o en los años 2000 o incluso no vayamos tan lejos, la diferencia de ser un migrante ilegal ahora en Estados Unidos con toda la política del SAIS de Donald Trump o haber sido un migrante ilegal en la época de Obama en los años 2000 era sustancialmente distinta. Estamos hablando, y no hay ahí lo que hay es una época, y vamos a poner esto en comillas, no como una era o una época, sino unas condiciones históricas diferentes en un momento u otro, aunque estemos hablando exactamente de la misma realidad. Puede ser que estemos hablando o el concepto no sea por una diferencia de época, sino por diferencias culturales, por diferencias de lugar. ¿Qué pasa con los migrantes ilegales si estamos hablando de Estados Unidos o cómo se aplicaría esta canción, el contexto de esta canción si no estamos hablando de Estados Unidos con Latinoamérica, si no estuviésemos hablando de Europa con África, por ejemplo? Sí, dime, Carlos. Sí, muchas gracias. En cuanto a eso, yo quisiera opinar al respecto porque me llamó justamente la atención eso que usted mencionaba, de que si nosotros o si el norte fuera el sur, no sabríamos si fuéramos mejores o incluso peores. Y me hace pensar, por ejemplo, en la situación de migración irregular que ocurre muchas veces de países como Venezuela o Ujú, Cuba, Honduras, Nicaragua. Y digo esto porque hablo desde la situación que yo he logrado observar como ciudadano de Guatemala. Por ejemplo, yo he visto cómo nosotros nos quejamos del trato que les dan a nuestros compatriotas en Estados Unidos, ¿verdad? Pero cuando vienen, repito, hermanos venezolanos, cubanos, hondureños o de toda Centroamérica, y pasan por este territorio, las autoridades guatemaltecas se comportan igual de mal que como se comportan las autoridades en Estados Unidos con nosotros. O por ejemplo, he visto también a muchos mexicanos que es evidente que sufren, igual que los guatemaltecos, de muchas discriminaciones en Estados Unidos,
Pero cuando nosotros como guatemaltecos llegamos al territorio de los mexicanos, también se portan bien pesados con nosotros. Entonces, yo sí considero que todos juzgamos desde una posición de poder y bajo esa perspectiva hay un término que acuñó Adela Cortina, filósofa española, que se llama porofobia, en donde dice que al migrante se le trata siempre como rey, siempre y cuando lleve dinero para gastar en un país, de lo contrario no. Entonces, pues eso me hace pensar un poco y reflexionar lo que dice la canción de Ricardo Arjona y lo que usted mencionaba también. Sol. Exacto. O sea, gracias, Carlos. Es exactamente eso. Entonces, a veces nos es muy fácil juzgar al otro, pero no nos juzgamos a nosotros. Yo siendo venezolana, hace 25 años, primero era difícil conseguir venezolanos fuera de Venezuela. Era muy raro conseguirlo. Y después, si uno llegaba a un sitio, lo trataban a uno muy bien. Estoy hablando de hace 25 años más o menos, porque era el inicio, los venezolanos llegamos con dinero, los primeros migrantes venezolanos se venían en muy buen, o sea, por lo general para España, para Italia, para Portugal, porque bueno, tenían doble nacionalidad por herencia, básicamente. Sus padres o sus abuelos eran de ahí. Y nos trataban muy bien porque eran personas profesionales, con recursos, con dinero, y llegaban con dinero a montar, o tenían profesiones, por ejemplo, un médico es algo que se quiere mucho y muy deseado, un ingeniero, eso es un tema muy deseado, y venían muy bien formados. ¿Qué sucede cuando ya no es un nivel clase media o clase media alta los que migran? Son gente en estratos socioeconómicos más pobres. Ya no comenzamos a oler un poco feo, como dicen, la visita y el pescado el tercer día comienza a oler mal. No sé si han oído ese dicho, es de algunas partes. Entonces, a veces eso sucede. Entonces, justamente cuando ustedes se van a enfrentar a temas de educación en y para los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta en qué momento estamos, cuál es la cultura de esas personas que están ahí presentes, cuál es la diferencia de lugares, es decir, dar la misma información en lugares distintos y cuáles son los ámbitos. Cuando digo el ámbito, si es un ámbito formal, si es un ámbito laboral, si es educativo, si son comunidades de base. Estos elementos tenemos que tomarlos en cuenta porque lo que tú vayas a decir va a estar contrastado con su experiencia de vida, lo cual es una realidad, nos guste o no, porque a todos nos pasa. Aquí quiero traer otro ejemplo y quiero que ustedes me digan, ¿vieron la imagen? ¿Qué es? Bueno, que aquí ya te lo dice directamente. ¿Esa imagen qué son? ¿Quiénes son? ¿Cómo los ubican? ¿Qué les hace sentir a ustedes? ¿La repito? Bueno, a primera instancia, no sé si estoy en lo correcto o no, Ajá. pero pues uno piensa en el Ku Klux Klan, pero luego ve uno las imágenes y que entiende uno que están como cargando procesiones como lo hacen aquí en Guatemala, pero en España, ¿verdad? No sé, no Ajá. sé. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más quiere opinar? Si es que tiene algo que Parece, opinar. Ajá, parece dime. una actividad religiosa Una actividad religiosa. Si yo le en las digo que, calles. Ujú. ajá, dime, Miriam. Pues, am, Parece una actividad religiosa en las Ok, calles. ok. Y si yo le mm, digo que y esa ta- actividad se hace en España, en Semana Santa, si ustedes lo sí, ven en España, ajá, dime. según la referencia del video, indicaban Sevilla, España, que es como tradicionalmente, decía Carlos, y está en lo correcto, se llevan a cabo las festividades religiosas. O sea, si ustedes están en España, en Semana Santa, este es en Sevilla, pero yo que vivo en el norte, en un sitio que es bastante ateo, también, o sea, uno los ve y si tú lo ves a ellos portando una cruz, portando un santo, o simplemente lo ves por la calle, estás en Semana Santa de España, tú sabes que eso es una procesión.
Puede ser religiosa o no, pero tú ya sabes que es una procesión. Yo creo que todos aquí en mayor medida sabemos que es una procesión en Semana Santa. No nos es lejos la imagen, ¿verdad? Ahora fíjense la reacción de estas personas. ¿Eso qué es? ¿Qué se está viendo ahí? ¿Qué está ocurriendo en la calle? ¿Nadie? Buenas ¿Nadie sabe tardes, lo que está doctora. ocurriendo en la calle? Buenas tardes, doctora. Considero Ajá, yo que dime. tienen una Disculpe. confusión en cuanto a lo que están viendo al No, ver lo que es narrame primero qué es lo que está pasando en la calle. bueno, están pasando lo que es a través de varios instrumentos musicales, lo que es una procesión. Llevan lo que es una procesión, sí o sí, pero lo llevan acompañado con instrumentos musicales. Y posterior a eso, pues yo no sé, tal vez haitianos o no sé de qué, africanos, no sé de qué país sean, pues no comprenden la situación y les da como un pequeño, qué sentimiento de risa, ¿verdad? Eso es lo que yo percibo, Ok. doctora. La mayoría de ustedes viven en Latinoamérica, se criaron en Latinoamérica y o son latinoamericanos. En la zona donde ustedes viven hay procesiones en Semana Santa, Sí, distintas, doctora. independientes, Sí, en doctora, yo todos. soy de Guatemala. Yo soy de Guatemala y sí es algo muy normal ver lo que es en época de Semana Santa procesiones. Claro. Entonces, si tú, en Chile también me está diciendo Nicolás, quizás no utilicen los cucuruchos, el capirote, porque eso es algo mucho más tradicional y de hecho es creado en Europa, que son para los penitentes, era básicamente para que los penitentes, la gente no los identificara quién era penitente o no. Pero todo si uno oye esa música, estás en Semana Santa y está esa gente caminando por la calle una gran cruz y lo que nosotros en Venezuela llamamos bailar el santo, que es irse moviendo poco a poco, entendemos que está en una procesión. Puede ser católico o no ser católico, pero entiendes el concepto de qué es una procesión. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Y ahí es donde viene el punto interesante y la cara de ellos en este momento. Esto, los videos, los dos son en España durante Semana Santa. Si tú estás en España en Semana Santa, la probabilidad que te consigas alguna procesión, sobre todo si estás en el sur, es casi del 100%, o sea, lo que sea un pueblo muy pequeño y deshabitado. Pero si tú estás en ciudades grandes, te vas a encontrar una procesión. Yo estuve en Sevilla en diciembre y me encontré una procesión en diciembre. O sea, hay sitios un poco más, un poco menos, pero tú sabes que en Semana Santa, si estás en un país como España, que es un país católico y son reyes católicos, la probabilidad de conseguirte una procesión es normal. Puedes compartirla, no, puedes compartir tu fe o no con relación a eso, pero tú dices, es una procesión. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Y que de hecho fue noticia en toda España y fue una noticia, este es del 2023 el video. Estas personas son turistas estadounidenses, son personas negros, afrodescendientes, estadounidenses. Ellos cuando vieron eso no entendían, porque para ellos un capirote es el Ku Klux Klan. Los capirotes, dependiendo de qué cofradía sea, es de un color otro. Hay unos que son, por ejemplo, el que está todo blanco, una de las cofradías más importantes de Sevilla, que es el hermano de Hermanos de la Paz, pero cada cofradía tiene sus colores. Hay unos que son todos blancos, todos negros, estos son morados y blancos, etc. Ellos decían, y en su cabeza lo que se le veía, es que hay una diferencia cultural. Para ellos, un capirote es Ku Klux Klan. No importa el color que tengan. ¿Por qué? Porque su realidad, su cultura y el bagaje cultural que tienen ellos es que capirote con cruz es Ku Klux Klan. Y de hecho se hizo tan famosa que fueron un tema, el contexto, le falta a ellos o determinar la interpretación. Claro, entonces ellos cuando lo ven del principio, ellos dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo están? Lo que ellos, porque es lo que tú vienes, es tu background con el cual tú vienes.
Y después le tenían que explicar a ellos que básicamente estos son, es Semana Santa, son gente de cofradía, en la Semana Santa salen a pasear los santos o como lo quieran decir dependiendo en cada uno de los países, y es una conmemoración eh, que ya trasciende netamente lo religioso hacia un tema cultural y en algunos casos casi turísticos, como son las de Sevilla. O sea, mucha gente de Sevilla va a las procesiones porque tienen fe, pero muchísimos también son turistas porque son una de las procesiones más increíbles que hay. O sea, la representación de lo que sucede ahí realmente, si tienen la posibilidad de verlo, es bien, bien interesante. Como les digo, independientemente de que sean católicos o no. Es un- Hay una presencia cultural muy importante. Claro, a ellos llegaron a España en Semana Santa y vieron gente con cucurucho. No saben lo que es Semana Santa porque no es un tema normal de su cultura. No saben qué son las procesiones con capirotes porque no es un tema natural de su cultura. Y es lo que tiene el background que cucuruchos y cruz blanca y una cruz es el Ku Klux Klan. Y ahí es donde nos damos cuenta de que si nosotros queremos hablar de, por ejemplo, pluralidad religiosa y vamos a tener a ellos como público, nos vamos a dar cuenta que ellos, si le ponen una imagen como la de los cucuruchos, o sea, la de Semana Santa, lo de las cofradías, como yo les dije, los del Hermano de la Paz, que son los que están de todo blanco, ellos no van a entender, ni van a ver, ni van a reaccionar con base a lo que nosotros queremos mostrarles. Ellos en el interior van a reaccionar con base a su cultura, a su background y a sus historias. Y esto se da porque tenemos culturas diferentes, tenemos lugares diferentes, Estados Unidos, España, pero también tenemos ámbitos diferentes. En los unos están dentro de un ámbito netamente de fe, de estar y de penitencia, mientras que los otros están como turistas. Entonces esos ambientes, esos ámbitos también te generan unas diferencias. Me he ido explicando un poco el qué uno y qué otro. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Y que es uno de los grandes problemas que podemos tener cuando hablamos de educación en y para los derechos humanos, incluso cuando hablamos de derechos humanos en general, que hay una diferencia fundamental e importante a nivel cultural e histórico. Y ahí es donde se nos plantea el tema del relativismo cultural, que ustedes ya lo habrán visto en las primeras clases bueno, algunos dicen nivelación, pero que es lo más seguro que fue la primera que es evolución histórica y fundamento filosófico de los derechos humanos, lo más seguro es que lo vieron ahí, que es el tema del relativismo cultural. Tenemos que entender que muchos de los conceptos que hoy en día tenemos como derechos humanos y los valores que los rodean son construcciones occidentales, son construcciones angloeuropeas en buena medida. Y con esto angloeuropea terminaron permeando otras zonas que son del occidente, que no son necesariamente como en otras zonas o en otras regiones del mundo los ven. Y ahí es donde está el choque. ¿El choque qué? Que básicamente es el conflicto entre derechos. Porque yo puedo decir que yo creo, tengo derecho a la libertad religiosa, entonces me pongo una burka, pero en Francia no te permites tener burka en la calle por temas políticos de su política interna, que ahí no entro yo a discutir si son también está mal. Básicamente uno de los cuales es tema religioso y temas en los cuales la mujer tiene que mostrar la cara porque no es una persona de segunda. Entonces, y ahí te comienzan los conflictos. Entonces, vas a estar presente esos conflictos en todo momento si tienes o están presentes grupos diferentes. Y pueden ser grupos diferentes porque tengan edades diferentes, tengan background diferentes, tengan ámbitos, como ya les dije, ámbito formal, ámbito no formal, laboral, escuela, diferentes, y ahí se esté presente. Y ustedes perfectamente pueden tener desarrollado muy bien toda su presentación de educación en derecho, su clase, su ponencia, lo que ustedes crean, pero si el público no es uniforme,
se te puede presentar, evidentemente, temas de conflictos de derechos, donde ahí tú vas a tener que saber cómo manejarlos, no porque un derecho sea más importante que otro, porque al fin y al cabo siempre hemos hablado que los derechos humanos no son jerarquizados y hay una interrelación entre ellos. Pero la persona que está sentada enfrente, en un momento dado, el público, bien sea estudiantes, bien sea público en general, a quien ustedes estén conversando, puede tener conflictos entre ellos. Por ejemplo, hablar sobre la libertad religiosa, y todo lo que tenga que ver el uso de las burkas o los kippah en Francia y la prohibición con relación a esto. Esto te genera conflictos. Y en países donde tienes un amplio número de migrantes, no importa si son legales o no, y sus culturas son muy distintas o su desarrollo histórico es muy diferente, está presente ahí. Y es algo que, con lo cual ustedes van a tener que manejar. Un ejemplo de esto, aquí le pongo otro ejemplo. Esto fue del año 2025, o sea, el año pasado en Cataluña. Pero independientemente que sea quitar o no la cruz, se está generando un grave problema en Cataluña. Cataluña es una de las autonomías que busca independizarse de España. No vamos a entrar en detalles. Y hay grandes conflictos. ¿Por qué? Porque estás dejando entrar muchos migrantes con un estilo de vida religioso y bajo ciertas condiciones que son a una sociedad y no le estás exigiendo nada a ellos. Cuando digo no exigirle es, y esto hay que entenderlo, yo te tengo que respetar a ti y tus creencias, pero tú que estás viniendo a mi país también me lo tienes que respetar. Y aquí lo que se está sintiendo es que justamente ese equilibrio entre Tú que vienes, tú que vienes a mi casa, no me puedes imponer a mí tus reglas. No sé si me voy explicando. Yo te doy la bienvenida, pero aquí comemos a las 6, se quitan los zapatos antes de entrar a la casa y no pones música muy duro. Tú no puedes hacer algo contrario a eso, porque entonces la bienvenida que yo te estoy dando ya no sería tan bienvenida. Entonces, ahí hay temas de conflicto, ¿no? Un tema de conflicto religioso entre un grupo muy importante de personas que viven ahí que son musulmanes, y otro grupo importante de personas que históricamente están en esa zona, que son católicos. Bien sea que sean por fe o por costumbre, no estoy entrando en esa dicotomía, pero esto es lo que te puede suceder a ti y es uno de los temas que ustedes en algún momento les ha tocado o les va a tocar mediar. Porque ¿qué hago en eso? Le digo que los marroquíes no pueden ejercer o profesar los musulmanes, o les digo que no me importa que no te guste la cruz, pero llegaste aquí y tienes que ver esa cruz. Entonces, claro, es un tema que no necesariamente es sencillo. No es necesariamente, no es sencillo en políticas públicas y tampoco es un sencillo para nosotros cuando nos toca sentarnos a hablar sobre temas de derechos humanos, porque al fin y al cabo van a haber contradicciones y estas contradicciones son producto de ¿qué? Son producto de nuestro background. Otro elemento que aquí no lo incluí, pero que tiene mucho que ver con lo que vimos en las primeras láminas de época, tiempo, lugar, ámbito, este, es todo lo que se está discutiendo ahora sobre, por ejemplo, la historia negra de España. Yo creo que todos ustedes han oído hablar de qué es la historia negra de España y qué es lo que está pasando. ¿Saben lo que es? ¿No? Sí, ¿no? Yo no. Ok, Carlos, no. Alguien, aquí vamos a ver, alguien ha colocado. No, doctor. Ok, lo que se cuenta o lo que se está sucediendo son, tenemos mexicanos acá, porque México es uno de los principales que está hablando del blanqueamiento de la historia negra no tenemos mexicanos conectados ahorita, ¿verdad? Tenemos de Guatemala, pero no ningún mexicano. Bien. Tenemos la historia que nos cuentan a nosotros sobre cómo fue el proceso de conquista y colonización y lo terrible que fueron los españoles, lo malo que fueron. En mayor medida no voy a entrar en discusión si eso. Y ahora hay un proceso en los cuales están diciendo, esa fue la historia negra de España, la situación de las colonias españolas no eran como las narraban, y hay mucho de publicidad maliciosa, dolosa por parte, básicamente le echan la culpa a los franceses, queriendo pintar que España era peor de lo que realmente era. Y hemos visto que, bueno, es verdad, si nosotros, el continente latinoamericano, o sea, los países que eran colonia de España,
hablamos, quizás nosotros nos tocó una mejor parte de lo que fue la colonia, a las personas que vivían, a los pueblos originarios de Estados Unidos, donde te llegaron los ingleses. Nosotros al fin y al cabo tuvimos mayor o menor grado de mestizaje, no fuimos propiamente una colonia, sino tuvimos generalato, virreinato, etcétera. Y eso es verdad, pero tampoco podemos llegar al punto de blanquearla, y aquí utilizo el blanquearlo en contraposición con lo de historia negra, y diciéndole que no, que fue una maravilla, que gracias a Dios que ellos llegaron, estamos esperando que ellos llegaran para nosotros salir adelante, porque están llegando hacia otro extremo. Por ejemplo, una ponente mexicana dijo que no podemos criticar a España por el oro que se llevó, porque actualmente se está llevando mucho más oro en las empresas multinacionales. Y eso no es, o sea, puede ser que en cantidad y en volumen sea cierto, pero tú no puedes comparar la maquinaria y la tecnología de ahora con la tecnología que tenía en 1500 o en 1600 y que ellos extraían el oro en esa época. Tú no puedes asegurar que los españoles, si tenían la tecnología de hoy en día, no se hubiesen llevado más oro. Y aquí viene un poco lo que es lo que hablamos con Ricardo Arjona al final, la segunda parte de la canción. Tú no puedes decir que vamos a ser mejores que ellos. Podríamos haber sido igual o incluso peor. Es decir, los españoles no nos dejaron el oro porque eran buenos, sino porque no podían extraer más. Y eso es una realidad que tenemos que aceptarlo. ¿Estamos mucho mejor que en otros países a los cuales ellos llegaron? Sí, o a otras regiones. Sí. Nuestras comunidades indígenas o pueblos originarios tuvieron, aunque tuvieron un enfrentamiento sangriento y terrible, al final, por una cosa u otra, se permitieron mimetizarse y entrar dentro de lo que es el proceso de las sociedades coloniales. Sí, pero eso no quiere decir que nosotros estamos sentados esperando a que ellos llegaran para salir adelante. Igual que mucha gente está diciendo, ¿cómo se llama? Que bueno, que realmente los europeos utilizaron a otros como pueblos indígenas para vencer, por ejemplo, a las comunidades aztecas. Y es verdad, y eso no se niega, pero tampoco vamos a decir que pobrecitos ellos vinieron a liberar a los oprimidos, a los pueblos indígenas oprimidos de lo que eran los aztecas y que estamos esperando. Entonces hay que tener cuidado porque nos vamos a encontrar con muchos temas relacionados con eso. Y mucha gente, sobre todo, que de repente ve la información solamente 15 segundos en un TikTok y ya se creen expertos en el tema. Y esto es lo que nos vamos a enfrentar o nos podemos enfrentar cuando estamos frente a un público. Y este público puede ser muy diverso. A veces, como yo le digo a la gente, a veces es mucho más sencillo dar información en una cubeta que esté vacía, en una cabeza que no tenga información y que tú solamente a tener que desmontar mitos o creencias que no son ciertas para después rellenarla nuevamente con elementos que efectivamente sí lo sean. Y esto es, con las redes sociales cada vez se hace mucho más sencillo conseguir esta información o llenarnos de esta información que no necesariamente es adecuado. ¿Tenemos que decir que las redes sociales o todo lo que consigues en Internet es malo? No. Algunos son insumos. Primero es una realidad que tenemos que asumir. La posibilidad, por ejemplo, de tener este intercambio de opiniones en estos momentos donde tenemos gente en Guatemala, en Chile, en Venezuela, en España, en Uruguay, al mismo momento, es gracias a estas nuevas tecnologías o a estos elementos que podemos hacer. Pero a veces, igualmente, podemos conseguir información, mucha, buena o mala, en esos medios. Lo de formación, ahí lo tenemos que poner con un matiz, pero también podemos conseguir temas que se nos dificultan, nos haga cada vez más difíciles brindar sobre todo educación para los derechos humanos. El tema de la inteligencia artificial y que cada vez está haciendo que las formaciones sean separadas, aisladas de personas, porque al final, cabo, tú tienes un chatbot que te responde lo que tú quieres, o tienes un chat GPT que te dice que todo lo que tú dices es verdad y es lo mejor que te ha podido pasar, y que tú eres la persona más sabia. Estoy siendo un poco irónica con esto, pero a veces tú te consigues con este elemento, te dicen cosas que no son ciertas. Y otro punto es que cada vez se está haciendo más personalizada los procesos de formativo.
¿Cuál es el problema que tienes con esto? Es verdad que cada vez estoy logrando un mayor interés en el tema que me interesa, pero ¿qué pasa si hay un tema que no me interesa, pero tengo que saberlo? No me gusta ese tema, pero necesito saber de ese tema. Con el tema de las programaciones y la inteligencia artificiales y el tema que te presente noticias cada vez más similares o información similares a lo que tú buscas o lo que normalmente buscas, hace que tú te pierdas una gran enormidad de otra información. Si ustedes buscan, por ejemplo, y revisan noticias que tienen una misma tendencia ideológica, ustedes después solamente van a conseguir noticias con esa tendencia ideológica, no vas a conseguir noticias de otra tendencia ideológica. Creo que a todos ustedes les ha pasado en algún momento en el cual ustedes comienzan a buscar información porque están haciendo un informe, un trabajo sobre un tema. No sé. Piensen ustedes en el proceso de cómo se hace la miel. Y llega un momento en el cual tú terminaste de investigar, pero te sigue saliendo solamente información de cómo se hace la miel. Y tú dices, bueno, pero es que ya no quiero información, eso lo hice un momento dado, yo quiero saber qué otras cosas pasan en el mundo, ¿no? Te va a seguir saliendo información sobre cómo se hace la miel, porque fue lo que tú estuviste metiendo en los buscadores. Entonces, asumieron que eso es lo que te interesa, lo cual está haciendo que este universo cada vez más amplio de información, no estoy hablando de información, realmente cada vez se esté sectorizando más, porque solamente te va a brindar a ti lo que a ti te interesa y lo que tú has estado buscando. Cambiar, y a mí me ha pasado cuando investigado y cuando yo estoy un tiempo buscando mucha información sobre un tema, y bueno, ya terminé esa investigación y quiero buscar sobre otra, y no me sale más nada. Siempre me siguen remitiendo al mismo tema. Que bueno, que cómo se hace no sé, la miel no es un problema, pero yo estaba haciendo un trabajo sobre prostitución, entonces se podrán imaginar que solamente me salía toda información sobre prostitución. Entonces, claro, son puntos en los cuales tenemos que tomar en cuenta, porque no nos estamos haciendo cada vez más globalizados o tenemos mayor acceso a grandes cantidades de información que en teoría, si tengo más información y más puntos de vista diferenciados, voy a poder tener una mejor crítica, voy a tener más elementos con los cuales voy a poder comparar. La realidad es que no es así. La realidad es que te están dando la información que tú quieres escuchar, que tú quieres ver y que te puede interesar a ti. Y lo demás no te lo estoy dando. Entonces, a veces es el diálogo y el discurso que podemos recibir de que lo que nosotros creemos que es cierto, que es verdadero, que es válido, nos lo está reafirmando los distintos medios, las distintas páginas, los distintos redes sociales o lo que estemos, lo que ustedes quieran, pero realmente lo que ellos están dando es lo que nosotros queremos escuchar. No nos están dando nada más. Si yo soy feminista, solamente me va a llegar temas que estoy a favor del feminismo. Y si soy feminista de izquierda, me va a llegar solamente información de feministas de izquierda. Y lo bueno que son los feministas de izquierda. No me va a llegar nada que tú puedas decir, por ejemplo, de Provida, salvo que sea para criticar Provida. ¿Por qué? Porque yo tengo mi nicho. Me crearon mi nicho y mi algoritmo solamente te dice que esto es lo que te interesa. Entonces solamente te va a llegar esa información. Y esa información que solamente te va a llegar incluye las publicidades que están adjuntas ahí, las cosas que te sugieren que coman, los otros videos, las otras noticias, porque ya creaste tu nicho. Y tú terminas pensando que ese nicho es la realidad y es la totalidad, cosa que no es cierta. Entonces, frente a eso, es que nosotros tenemos que decir, mira, ese nicho tuyo puede ser muy interesante, pero existe todo esto otro, que incluso puede ser contrario o contradictorio a lo que tú estás diciendo, pero está más amalgamado con lo que son temas, por ejemplo, de derechos humanos. Tenía una conocida que estaba haciendo trabajo sobre feminismo, estuvimos haciendo, y a solamente le salía, tenemos opiniones distintas porque el feminismo tampoco es único, hay distintas tendencias al feminismo. O sea, yo soy de una tendencia, ella es de otra, y es mucho más extrema, digámoslo de esa forma. Y entonces, claro, hay temas en los cuales ella dice, yo, bueno, pero tú no puedes decir, por ejemplo, porque ella ha buscado y su información que el bullet y el algoritmo solamente le da información donde ella tenía razón. Quizás sí, lo que me dicen a mí es lo que yo tengo razón. Entonces, eso es lo que te complica al final. Estos medios que en teoría tendría que facilitarte los procesos,
de búsqueda de información, que te permite una mayor análisis crítico y que te permita una mayor formación, la realidad es que en muchos casos lo que te hace es segmentarte y centrarte solo en lo que tú quieres y hacer pensar que lo que tú dices es la única realidad. Entonces, hay ejemplos como este ejercicio que fue de la televisión danesa, que nos permite romper estos elementos en los cuales solamente lo que yo digo, como yo soy o como yo pienso, es lo real, porque es lo que me dan los medios. Entonces, permíteme que revisen, quiero que vean con detalle lo que fue este ejercicio o esta actividad que hizo la televisora danesa en el año 2007. De de este video, ¿qué creen ustedes o qué les pareció interesante o cómo ustedes creen que pudiese estar vinculado con el tema de los derechos humanos? Con la educación, cuando digo derechos humanos, con la educación en y para los derechos humanos. ¿Cree que se les serviría de algo o no? ¿Qué nos están mostrando ellos ahí? A ver. En psicología lo usamos para romper estereotipos, ¿ok? Y como eso lo vincularías con el tema de educación en y para los derechos humanos. Si es que creen que sirve, porque de repente es una pregunta trampa, le estoy poniendo un video que no tiene nada que ver. Yo pensaría también, yo estudié psicología que, por ejemplo, en la teoría de los Ujú. prejuicios más que superarlos leyendo algún paper o yendo a charlas, se superan en la experiencia. Es decir, yo puedo tener prejuicios de que todos los migrantes son violentos, Ujú. y probablemente si yo tengo un vecino migrante con el cual tengo una buena experiencia, recién ese prejuicio lo puedo empezar a denaturalizar o eso, como que la experiencia a veces es, es más válida o mucho más eficaz que el tema de leer eso. Ok, ok, gracias, Andrea. Manuel escribe, respeto y aceptación de la diversidad, base para la valoración de la dignidad. ¿Alguien más que... ¿A Carlos? Sí, gracias. Yo, por ejemplo, en las clases trato mucho de recalcarle a los chicos y chicas que están bajo mi cargo lo que usted menciona, cómo el algoritmo nos está diseñado para dividirnos, ¿no? Les ponía, por ejemplo, sin ir tan lejos, las situaciones ocurridas durante el Mundial. Es decir, unos se aferraban más a la defensa de cierto equipo, otros a la defensa de otro equipo, pero era básicamente porque va a depender del contenido que se consuma. Entonces les decía yo que lo mismo opera para todo, para todo lo que ellos consuman. Y les digo siempre que no pierdan de vista el sistema económico que nos rige, porque al final el sistema económico y político sí, pero sobre todo el económico está diseñado para sobrevivir a través de las controversias. Y en ese sentido creo yo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, pero esas poquitas cosas que nos separan las sabe aprovechar muy bien el sistema económico en el que estamos, porque no sobreviviría de otra manera, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es una tarea bien complicada de autocrítica de qué es lo que consumimos y qué no, y también estar abiertos a escuchar otras opiniones, aunque no sean las que, eh, con las que nosotros nos sintamos más cómodos, pues que eso no tendría por qué ser motivo de una discordia como tal. Yo eso es lo que intento tratar de decirle a los chicos con los que convivo, ¿verdad? Ok, Y así lo asimilaría yo por el tema de los derechos humanos, o sea, ok, básicamente así lo asimilo. gracias, Carlos. Como dijo Carlos, y Andrea y la anterior, que no le vi, no me acuerdo ahorita el nombre, disculpa, Tiago, perdón, es que lo habías escrito. Dame un segundo, Sonia, y ya te doy el derecho, te paso. Eh, Aquí el tema de que te puede servir eso es también ver que realmente no eres tan diferente. Porque al fin y al cabo, cada uno de nosotros podría estar en uno de esos cuadros, bien sea porque o somos mujeres, o somos migrantes, o por la profesión, o porque tenemos hijos, o porque somos solteros, o porque no tenemos hijos. Bueno, pero al final hay un elemento
y es parte de nuestra, o que nos facilitaría de ser posible, es conseguir esos espacios comunes, pero comunes entre ellos, para romper prejuicios, que indudablemente es un tema interesante, pero también para crear puentes. Y eso es un tema, es un punto importante de la educación ENI para los derechos humanos, porque al final la educación ENI para los derechos humanos es educar en derechos humanos. Y parte de los derechos humanos es la aceptación propia y la aceptación del otro. Pero la aceptación del otro, no porque, bueno, te acepto porque no me queda más remedio, no, porque al final podemos tener, además de todo, elementos comunes. Y esos elementos comunes es lo que te permite construir una sociedad que realmente pueda ser democrática, respetuosa y garantista. ¿Sí, dime, Sonia? Gracias, Lick. Pues el video muestra al inicio esa segmentación que Ujú, existe en diferentes, como que se segmenta los que tienen cierta profesión, los que son jóvenes, los que son mayores, y bueno, se puede aplicar a cualquier tipo de sociedad, no importa en qué continente nos encontremos. Creo que ese es el principio general al inicio, el principio general del video. ujú, exacto. ¿Y cómo lo podemos, respondiendo a su pregunta, cómo lo podemos aplicar en el ejercicio de la clase específica de la educación en y para los derechos humanos en la educación? ¿Verdad? Y aquí rige un principio fundamental que es el de igualdad, porque si le damos seguimiento al video, al final nos damos cuenta que se aplica este principio de igualdad como derecho fundamental en los derechos humanos y cómo podemos educar em, con respecto a este principio de igualdad, ¿verdad? Podemos tener ciertas particularidades como seres humanos, ser hombres, ser mujeres, ser niños, ser jóvenes, ser adultos, ser mayores, tener diferente estrato social, educación, todas esas diversidades que al final, pues, somos seres humanos, ¿verdad? Y ese principio de igualdad que debe de regir eh, ante cualquier situación y condición como principio fundamental de los derechos humanos. Ujú, exacto, exacto. Entonces, esto nos permite venir a esta otra lámina, que es qué elementos debería estar presente o podrían estar presentes, tendrían que estar presentes cuando hablamos de la educación en y para los derechos humanos. ¿Y qué es lo que potencia? Un elemento es la conciencia reflexiva y la razón deliberativa. Es un proceso de reflexión sobre situaciones, no solamente el hablar por hablar, la valoración de la pluralidad, y esta pluralidad puede ser porque esté no solamente en mi nicho, sino que al fin y al cabo yo no solamente pertenezco a uno de esos cuadros que estaban en el video anterior, sino que dependiendo de la pregunta, me puedo ir reubicando con otro conjunto de personas que están a mi alrededor, que puede ser porque creemos que existen los extraterrestres, pero uno es católico, el otro es hinduista y el otro es judío. Entonces, claro, ahí podemos ver que tenemos elementos comunes y por eso también tenemos que entender que hay que valorar la pluralidad, porque la pluralidad no es solamente que lo que yo tengo y lo que los demás tienen y todo es igual. No, es que tú no sabes que tanto lo que tú dices también lo está pensando esa otra persona. Quizás un poco por temas de prejuicios, nos bloqueamos al inicio, pero con una valoración de la pluralidad, permitiendo que múltiples personas con distintas características puedan entrar en ese proceso de conversación, de formación, de educación, al final nos va a permitir el respeto, la tolerancia, que son elementos, y la construcción de una sociedad más democrática y que conviva. Déjame ver. Educar en y para los derechos. Estoy leyendo lo que escribió Manuel. Educar en y para los derechos humanos significa desconstruir los prejuicios y estereotipos para valorar y, sobre todo, para reconocer la dignidad de las personas. Exacto, Manuel, exacto. Otro elemento es las propuestas transformadoras. La educación en derechos humanos y para los derechos humanos no son solamente elementos para ver el pasado, sino también te permite crear propuestas que, que mejore, cuando hablamos de transformación, es que mejore situaciones. Y estas mejoras de situaciones, de convivencia, de vida, de hechos puntuales o de asuntos puntuales, no solamente
eliminar un problema o solventar un problema y resolver un problema y ya no está. No, sino que ya lo que tú tienes puedes mejorar, aunque no sea un problema, siempre puede haber un punto adicional que te mejore una circunstancia. Si ustedes, bueno, ustedes no son, pero cuando se hablaba al principio del derecho a la vida, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al inicio el tema de derecho a la vida era un tema de cuánto tiempo vas a vivir y cuánto dejaste de ganar. En las primeras sentencias se calculaban así. Y cuando nos damos cuenta, la jurisprudencia cambió y ya no se entiende vida solamente con el hecho de que respires y ganes dinero o trabajes. No, ya vida son elementos, una vida digna, son otros elementos que están alrededor de ese concepto de vida. Y ahí vemos como algo que está bien lo podíamos mejorar. Quizás les pueda servir como ejemplo, que no solamente es respirar, sino otros elementos adicionales. E indudablemente la participación siempre tiene que ser dentro de un espacio democrático. Es decir, todos tenemos igualdad de derechos, todos tenemos la oportunidad de participar y conversar, todos tenemos que ser respetuosos y tolerantes, todos tenemos que escuchar. Y también los demás tienen, todos los demás tienen que dejarme a mí hablar y escucharme a mí. Entonces, es un tema que cuando se va a educar en y para los derechos humanos hay que tomar en cuenta estos elementos. Tiene que llevar una reflexión presente, tienes que respetar la pluralidad, tiene que haber una propuesta transformadora y aquí una propuesta transformadora, entiéndase que sí, claro, si estás dentro de un espacio de educación formal, en una materia que es evolución histórica de los derechos humanos, mira, quizás ahí la propuesta transformadora no se te va a hacer como muy sencillo porque, bueno, es un hecho histórico y los hechos históricos ya pasaron, no los puedes cambiar y hay que entender esos elementos. Pero no siempre tiene que ser en esas condiciones. Pero ahí, por ejemplo, tiene que estar presente la valoración de la pluralidad, que entendemos con derechos humanos y bajo qué formato lo hemos hecho la construcción. Un poco lo que decía anteriormente, el tema del relativismo cultural. Y hay que entender que el principio de la universalidad de los derechos humanos, que se ha hablado mucho y han tenido muchos tratados, ustedes lo vieron con fundamento histórico de los derechos humanos, a mí me encanta esa materia en particular, pero fundamento filosófico y desarrollo histórico de los derechos humanos, siempre ha hablado de igualdad, de libertad, del derecho a la vida, pero hay que entender ese concepto de derecho a la vida, ese concepto de dignidad, ese concepto de igualdad. Ha variado un poco lo que veíamos anteriormente por lugar, época, tiempo, etcétera, ha variado y las opiniones, lo que puede tener una visión occidental, una visión con una ideología más liberalista, con una visión, con una ideología más marxista, te va a cambiar las percepciones. Hay un libro que es muy viejo, porque es del año 93, pero me parece buenísimo, que se llama algo así como La filosofía de los derechos humanos, es de la UNESCO, es de 1993, y es un compendio de distintos autores de distintas partes del mundo y con distintas ideologías explicando qué son los derechos humanos. Y hay un tema bien interesante es porque el tema de los derechos humanos no ha permeado en esa concepción en países asiáticos y todavía exactamente esa concepción no lo tiene. De hecho, Asia no tiene un sistema regional de derechos humanos propiamente dicho. Y ahí es interesante lo que él colocaba, porque históricamente para ellos, más que derechos, ellos hablaban de deberes. Entonces, claro, había un pequeño choque entre ciertas construcciones, entre lo que es derechos y deberes. Y es bien interesante, si les interesa la temática de filosofía de los derechos humanos, yo creo que ese librito es corto, es conciso, y te trae como para el año 93 los grandes filósofos, cómo hablaban de los derechos humanos y cómo defendía cada uno desde su perspectiva del liberalismo, desde el marxismo comunista, desde la visión de algunos autores latinoamericanos, indigenistas, o sea, de distintas, pues, el concepto de derechos humanos. Y básicamente todo esto lo tenemos que hacer a través de estrategias pedagógicas. Y estas estrategias pedagógicas indudablemente va a depender de quién es el público al cual va dirigido y de el tiempo que tengas para llevar a cabo eso. Aquí no hablamos de diseño instruccional, no hablamos de nada de eso porque eso no nos da tiempo, es más de una materia lectiva
o de algunas materias electivas que pueden ver en la próximamente, cuando termine las obligatorias. Y una es lo que es la educación popular, que es el diálogo de saberes, horizontalidad y carácter transformador. Este diálogo de educación popular se da más en espacios no formales y con grupos de base. Es el diálogo de qué tú sabes y qué yo sé, qué tú sientes, qué yo siento, cuál es tu experiencia de vida y cuál fue mi experiencia de vida. Y es una conversación más de tú a tú. Después tienes la pedagogía crítica, que es un proceso más de pensamiento profundo, de que busca entender, comprender, analizar para lograr una transformación real. Y lo que es la pedagogía, perdón, dialéctica, que es la realidad que existe, la realidad que nos gustaría que existiera y cómo podemos transformarlo. Entonces, estos son distintos tipos de estrategias pedagógicas que ustedes la van a ver en la cuarta unidad con mayor detalle o en alguna de las electivas, dependiendo de cuál ustedes elijan. Pero lo importante es tener claro cuál es tu público, qué es lo que estás buscando, por el otro también, no solamente cuál es tu público, sino qué es lo que quieres, qué es lo que tú buscas. Y es importante tener en cuenta que una actividad puede comenzar con una estrategia pedagógica y pasar a otra. También tienes que saber y tener organizado cómo comienzas, cómo vas intermedio y cómo concluye. Porque a veces todos los temas que se llaman, todos los ejercicios rompehielo y de las actividades iniciales puede ser una educación popular que te permita después llegar a una pedagogía crítica o una pedagogía dialéctica. Pedagogía dialéctica, disculpen. Entonces son elementos que tienes en cuenta. No quiere decir que si tú tienes una actividad tiene que ser solo de una forma. No, tú puedes comenzar con una y después ir variando. Claro, tener tres tipos de estrategias y lo que tienes son 30 minutos, al final tú dices, mira, esto no tiene sentido. También va a depender del tiempo, del público, del objetivo, pero tenerlo en cuenta que dependiendo de tu público y qué es lo que quieras lograr, puedes tener una o más estrategias en la actividad que estás llevando a cabo. Y por último, a mí me encanta Kino y esta es una de sus caricaturas y yo me siento que nosotros somos un muy buen reflejo de esto en muchos casos. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay un ángel tirado en medio de la multitud y un montón de gente con cara molesta, con escoba, con botellas, como si lo hubiesen golpeado, como si hubiesen atentado contra él. Entonces viene un periodista y le pregunta, entrevista a una de las personas que incluso tiene un bate, y dice, y él lo que responde, más o menos le pregunta qué es lo que está pasando, y él lo que dice, llegó hablando de cosas muy raras, bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, pan y trabajo. Pero lo que se nos hizo más sospechoso enseguida es que él no lo recordamos de haberlo visto en ninguna parte de la televisión, en ningún programa de televisión. A veces nosotros, los que trabajamos en educación en y para los derechos humanos, somos ese ángel caído, no porque seamos ángeles y seamos buenos, sino que llegamos hablando de cosas como tolerancia, aceptación, respeto, democracia, y la sociedad lo que te dice, no, a mí no me interesa eso, a mí que me resuelva el tema de la delincuencia. Ah, no, que hay que respetar los derechos humanos de los presos. Si ese tipo me robó, o este tipo mató, o este tipo violó, tú quieres que respete los derechos humanos y él respetó el de nosotros. Que yo creo que muchos de ustedes, quizás en algún momento, si no lo han vivido personalmente, que se lo hayan dicho a ustedes, lo han visto, lo han leído, lo han escuchado. Entonces, básicamente, yo lo que les pido es que no sea ese ángel tirado, sigan con su labor de llevar esas buenas nuevas, y esperemos ser lo menos agredidos por todo. Entonces, muchísimas gracias por compartir lo que ha sido esta aventura de la educación en y para los derechos humanos. Entonces, no sé si tienen comentarios, preguntas, dudas, algo que quieran decir, nos quedan unos minutos, qué les ha parecido, ha sido muy tedioso, mucho tiempo, les ha ayudado en algo. Recuerden que el feedback también me sirve para, si el próximo año vuelvo a dar clase, mejorar lo anterior. Gracias, Gladys. ¿Alguna experiencia desde su punto de vista? ¿Le ha parecido útil? Gracias. Ay, no sé cómo pronunciar Leiconi. No sé si se pronuncia así. Y disculpen si no lo pronuncié correctamente.
Nada. Entonces, bueno, si no hay comentarios, damos por concluido lo que ha sido la clase de hoy. Muchísimas gracias y espero que esto haya sido de su interés. Hasta luego, Miriam. Alipio, si quieres decir algo. Allá va. Ajá. ¿Sí, Alipio? Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Chao. Gracias, Chao. Úrsula. Todo Gracias. perfecto, muchas gracias. Gracias. Muy Espero que entretenidas sus disfruten. clases. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como le digo, para mí es un placer siempre haber podido estar con ustedes. Yo creo que es una retroalimentación. Cada año es un grupo distinto y eso es importante. Es como dijo Alipio, yo me vinculé al diplomado en el 2003, creo que comencé dando clases, no me acuerdo, 2005 creo que fue. Y yo creo que es una gran experiencia también para ustedes poder intercambiar y permitirse conversar con realidades y con circunstancias diferentes o similares de Latinoamérica. Y yo creo que esto es un gran acierto de lo que es el diplomado, sobre todo porque fuimos uno de los primeros, por no decir el primero, que tuvo la modalidad de aulas virtuales comunes entre personas de distintos países, cosa que cuando se creó eso no estaba. Entonces, de mi parte, espero que este curso le haya servido, que mis dos cortas intervenciones también le haya sido de provecho y estoy a la orden para cualquier cosa. Disfruten y quizás alguno de ustedes los vea en la materia electiva o quizás no, entonces cualquier cosa estamos a la orden. Muy buenas tardes, noches, no sé, tardes para algunos, creo que para todos son tardes, todavía. Gracias. Hasta luego, chao. Muchas gracias. Uy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde.